a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de San Juan de Ribera. Él fue un religioso y hombre de estado español que gozó de una gran popularidad en su día, llegando a ocupar los cargos de arzobispo y de virrey de Valencia, ganándose rápidamente el respeto del pueblo valenciano, del clero y de la corona española, siendo especialmente recordado por ser uno de los principales impulsores de la expulsión de los moriscos que se vivió en España durante el reinado del rey Felipe III. Esta biografía es realizada por petición de Vivir sin ser del mundo. Juan Enríquez Afán de la Ribera y de los Pinalos nació el 20 de marzo de 1532 en la ciudad de Sevilla, en España. Fue hijo del noble Pedro Enríquez Afán de Ribera y Portocarrero y del amante de este, Teresa de los Pinalos. La pareja tuvo dos hijos en común, Juan y Catalina. Su padre portó los cargos de virrey de Nápoles y de Cataluña, aparte de ser primer duque de Alcalá de los Gazules. En cambio, su madre descendía de una rica familia de comerciantes sevillanos. Cuando nació, su padre se encontraba casado con Leonor Ponce de León, pero de este matrimonio no nacieron hijos, teniendo así el duque tan solo hijos ilegítimos fruto de sus relaciones extramatrimoniales, teniendo así el niño 3 medios hermanas más. Juan perdió a su madre a una edad muy temprana a causa de una enfermedad. Por esta razón, él y su hermana Catalina pasaron a estar bajo el cuidado de su familia paterna, siendo así instalados en el famoso palacio sevillano conocido como la Casa de Pilatos. Al ser un hijo ilegítimo, se decidió que Juan tendría que dedicarse a la vida religiosa, algo que era normal para alguien de su posición, iniciando así su formación eclesiástica a una edad muy temprana, gracias al apoyo de su padre, siendo así enviado a la Universidad de Salamanca en el año 1544, cuando ya tenía 12 años de edad, iniciando en este lugar sus estudios de teología. Durante su etapa universitaria, el muchacho entabló una serie de amistades con destacados religiosos de la época, como Melchor Cano, además de que se aficionó a coleccionar diferentes libros relacionados con la religión, llegando a poseer una extensa biblioteca. Juan aspiraba a convertirse en un prestigioso profesor de teología, empezando a enseñar esta materia como ayudante en la Universidad de Salamanca, además de ser nombrado como sacerdote, un cargo que ocupó por unos pocos años hasta que fue nombrado como obispo de Badajoz, el cual se le fue entregado por influencia de su padre, ocupando tal puesto en el año 1562, cuando ya tenía 30 años de edad. Pese a ser considerado como un tanto joven como para ocupar un obispado, Juan pronto demostró estar completamente entregado a su cargo. Él apoyó las misiones cristianas que se llevaron a cabo por aquel entonces en distintos puntos del mundo, especialmente en el continente americano, además de mostrarse en contra de la expansión del protestantismo en diferentes zonas de Europa, especialmente dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Ribera también entablaría una serie de amistades con destacados religiosos de su época, como Luis de Granada, Francisco de Borja o Santa Teresa de Jesús. Mientras desempeñaba su nuevo cargo eclesiástico, su padre intentó conseguir para él el puesto de obispo de Málaga, pero fue rechazado para tal cargo ante su inexperiencia y por ser demasiado joven para ocupar tal puesto. En el año 1568 falleció el arzobispo de Valencia, Fernando de Loaces, surgiendo así distintos candidatos para ocupar tal puesto, entre ellos
Juan. El rey Felipe II de España pronto pensó que Ribera sería el hombre más capacitado para ocupar tal puesto debido a su buena reputación, siendo descrito como todo un ejemplo de virtud y de bondad. Así que tras mantener una serie de contactos con el Papa Pío V, finalmente tanto la corona española como el papado le entregaron a él el cargo de arzobispo de Valencia. Nada más ocupar su nuevo cargo, Ribera inicia una reforma dentro de la Universidad de Valencia, tomándose la decisión de expulsar de sus puestos a los profesores de teología, a los cuales consideraba como unos ineptos, algo que provocaría una serie de protestas dentro de la universidad por parte del rector y los otros docentes, a los cuales el arzobispo ordenó arrestar por alborotadores. Finalmente, aquellas quejas sobre Ribera llegarían hasta la corona española, así que ante esa situación, el rey Felipe II ordenó acabar con aquellas reformas dentro de la universidad y restituir a todos aquellos profesores que habían sido expulsados de sus puestos o que habían sido detenidos por orden del arzobispo. El hecho de que el rey interfiriese en aquellas reformas que había ideado ocasionó que Juan se mostrase muy humillado, tanto que le trasladó al Papa Pío V su decisión de dimitir como arzobispo de Valencia, pidiendo así su traslado al obispado de Córdoba, pero el pontífice se negó en rotundo, animándole a resistir en el arzobispado de Valencia, ya que estaba seguro de que aún le quedaban muchas cosas que hacer como arzobispo. Tras aquella decepción con las reformas de la Universidad de Valencia, Ribera se centró en establecer una serie de reformas dentro del clero, convocando hacia los sacerdotes hasta en 7 sínodos diferentes que celebró a lo largo de su mandato como arzobispo de Valencia, ganándose el respeto de otros religiosos de su tiempo, quienes le verían como un hombre sencillo que estaba completamente dedicado a la religión, siendo descrito como un excelente predicador y uno de los eclesiásticos más humildes de su época. Juan también se interesó por la formación eclesiástica de otras futuras promesas del clero. Él fundó en el año 1583 el Real Colegio Seminario del Corpus Christi, donde tenía en mente educar a jóvenes eclesiásticos en la virtud y en las letras. El arzobispo pronto se volvería un hombre muy popular en Valencia, haciendo algunas visitas públicas tanto a iglesias como a pueblos valencianos, donde escuchaban los problemas de los feligreses. Fue tal la popularidad que llegó a tener Ribera, que el rey Felipe III de España decidió nombrarle como virrey y capitán general de Valencia, puestos que ocuparía entre los años 1602 y 1604, persiguiendo así durante estos 2 años la corrupción de la nobleza y del clero, además de hacer una serie de cambios dentro de la administración de la justicia valenciana. Aparte de ejercer como arzobispo de Valencia, Ribera también llegaría a ocupar el cargo de patriarca latino de Antioquía, puesto que ocupó durante todo su arzobispado hasta el día de su muerte. Juan no solo se preocupó por hacer una serie de reformas dentro del clero, la justicia y la educación valenciana. Él también se mostraría interesado en evangelizar a los moriscos que vivían en la península ibérica, pero pese a todos sus esfuerzos, estas políticas acabarían fracasando ante la negación de los moriscos de abandonar sus creencias religiosas. Por esta razón, el arzobispo empezó a ver a dicho pueblo como una verdadera amenaza para el pueblo cristiano. En un principio, Ribera mandó una serie de cartas al rey Felipe II de España, donde planteaba la expulsión de los moriscos de España, una idea que llegó a plantearse dicho monarca, pero tras producirse la muerte de este en el año 1598, el hijo del fallecido monarca,
El rey Felipe III, animado por las ideas del arzobispo y de otros religiosos de la época, decidió llevar a cabo todo el proceso de expulsar a los moriscos de España entre los años 1609 y 1613. En un principio, Juan no fue sabedor de la decisión que había tomado el rey Felipe III, hasta que se empezó a vivir la expulsión de los moriscos en Valencia, que sería el primer lugar donde se iniciaron tales expulsiones de España. Pese a haber mandado diferentes cartas a la corona española pidiendo la expulsión de los moriscos, no apoyaba de que fuese una manera tan abrupta, debido a que no les simpatizaba la idea de expulsar a familias enteras que podrían llegar a ser evangelizadas en algún momento, ya que pese a vivir en apartados grupos, muchos de estos tenían sus propios negocios y trabajaban las tierras, considerando que la expulsión de algunas de estas familias que estaban completamente integradas en la sociedad española, pese a tener diferentes creencias religiosas, afectaría a la economía, y que solo tendrían que ser expulsados todos aquellos que eran considerados maleantes o que no se integraban del todo en la sociedad. Pero las quejas de Ribera no fueron escuchadas por la corona española, ya que el valido del rey, el duque de Lerma, expresó su gran apoyo a la expulsión masiva de moriscos de España. Juan acabaría falleciendo en medio de aquellas expulsiones. Él empezó a quejarse de una serie de molestias en el pecho tras haber sufrido de un largo catarro que no se llegaba a curar, sufriendo así de una neumonía aguda que le acabaría provocando la muerte el 6 de enero de 1611, a los 78 años de edad, en sus aposentos privados que poseía en el Real Colegio Seminario del Corpus Christi, en Valencia. Tras su fallecimiento, la fama de Ribera seguiría estando latente durante los siglos posteriores, ya que dejó un importante legado cultural en el campo artístico, convirtiéndose en el mecenas de distintos pintores, artesanos y escultores, ordenando así decorar con sus obras no solo el colegio y la capilla del Real Colegio Seminario del Corpus Christi, sino también otros lugares santos de Valencia. Juan también se ganaría una gran fama dentro de la Iglesia Católica por mostrarse en contra del movimiento protestante, por apoyar la celebración del Concilio de Trento y por ser uno de los impulsores de la expulsión de los moriscos, siendo muy elogiado por diferentes religiosos que escribieron sobre él a lo largo de los siglos posteriores a su muerte. Por esta razón acabaría siendo beatificado en el año 1796 por el Papa Pío VI, y en el año 1960 sería canonizado por el Papa Juan XXIII. Los restos mortales de Ribera descansan en la capilla del Real Colegio Seminario del Corpus Christi, en Valencia, en España. Juan fue un arzobispo que no es tan recordado a día de hoy, fuera de Valencia, o pese a haber sido uno de los principales impulsores de la expulsión de los moriscos de España, una idea que sería fervientemente defendida por otros religiosos de la época, siendo finalmente esta decisión tomada por el rey Felipe III, pese a que el padre de este, el rey Felipe II, llegó a plantearse esta idea en varias ocasiones durante su reinado, y ante la influencia que llegaron a ejercer sobre él algunos religiosos de la época, como por ejemplo Ribera. Pese a ser uno de los impulsores de esta expulsión, él no simpatizaba con la idea de que se realizase de una forma tan radical, ya que creía ciegamente que algunas de estas familias podrían abrazar finalmente las creencias cristianas, con algo de tiempo y por no perder sus negocios o trabajos, apoyando solo la idea de expulsar a todo aquel morisco que mostrase un gran rechazo hacia el cristianismo, que no se integrase en la sociedad española o que cometiese algún delito. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de San Juan de Ribera. Espero que os haya gustado esta historia
y espero a que a vivir sin ser del mundo también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros religiosos que van a ejercer una gran influencia sobre algún monarca. Y con esto me despido. Hasta la próxima.